Uno de los personajes de cómics más icónicos de todos los tiempos, Corto Maltés, del italiano Ugo Pratt, pasó su infancia en la judería de Córdoba. Un dato conocido en su parca biografía, pero poco reivindicado en nuestra ciudad. Su figura desapareció en la Guerra Civil Española. Tal vez hubo un regreso a Córdoba del que poco se sabe. Hace más de medio siglo que vio la luz el personaje Corto Maltés, trasunto de su autor Ugo Pratt, un aventurero romántico, amigo de causas perdidas, mujeriego oculto y disfrutón, enigmático e inabarcable, y en su tierna infancia creció recorriendo las estrechas calles de la judería en las postrimerías del siglo XIX. Un dato que ha quedado como olvidado y nunca lo suficientemente reivindicado. No son muchas las referencias en una vida llena de misterio, pero como nos cuenta uno de los mayores expertos en su obra y a menudo un apasionado reivindicador del cómic, podría existir un itinerario que abarca desde el Patio de los Naranjos, la Casa del Judío, en la Plaza de Jerónimo Páez o el Patio Secreto, que lo sitúa en un lugar mágico del Dédalo de Callejuelas. Ese Corto Maltés se va a la Plaza de Jerónimo Páez y descubre la casa que llaman la Casa del Judío. Ese joven Corto Maltés va por las noches a escondida a casa de un viejo rabino que nadie sabe que existe, Ezra Toledano, en una vieja casa de la judería para que le enseñe la magia de la cábala, de la mística judía. Ese joven Corto Maltés se esconde en un patio secreto, y yo sé cuál es ese patio secreto, en la judería de Córdoba. La profunda erudición de este estudioso lo ha hecho imaginar una vuelta del personaje a Córdoba, un corto ya maduro, que en la antesala de la Guerra Civil se relaciona con la intelectualidad de la época. Es un proyecto en fase larvaria, pero que de ser aceptado por los herederos de Ugo Pratt permitiría cerrar el círculo de la relación de Corto Maltés con la ciudad de la judería. Y hemos soñado que en ese periodo de los años 30, Corto Maltés vuelve a Córdoba y descubre a una figura estelar joven que va a prometer mucho en la literatura universal, que se llama Federico García Lorca. Y conoce en Córdoba y en Sevilla a la gran cantante de la época, que era la Argentinita. Y acude con ella, con la Argentinita, al estudio de Julio Romero de Torres, que pintó realmente a la Argentinita. De madre gitana de Sevilla, Corto dio sus primeros pasos en nuestra ciudad, y para epílogo una bellísima anécdota, y es que otra mujer gitana conocida de la madre le pidió leerle la mano, descubriendo que carecía de la línea de la fortuna. Por eso más tarde, ya de mayor, se abriría esa línea con su navaja, consiguió la inmortalidad entre millones de lectores de todo el mundo.